Perfecto, el computador me avisa que estamos grabando. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos, no me van a escuchar nunca decir todes porque es una tontera, no, a lo que son las clases, ¿cierto?, de historia. Vamos en la clase número 11, así que vamos muy bien con nuestra actividad de hoy. Ya, perfecto, ya son 7 los estudiantes conectados, perfecto, muy bien. Levantamos otro avisito para que lleguen, ya. Ahí sí. Bienvenidos y bienvenidas entonces a nuestra clase número 11. Ahí dice clase 2. Debería ser clase 11, me equivoqué. ¿Cómo eran las vidas en las salitreras? Si mal no me equivoco. A ver, déjenme revisar un poquito, tengo una duda. Y si esa duda me carcome, después no me voy a equivocar. No me quiero equivocar. Vamos a revisar. Momentito. Dice clase 2, debería ser clase 11. Un detalle que se me escapó esta vez. Ah, sí, está bien. Es la clase 11. Sí, vamos a corregirlo enseguida para que no quede mal la actividad. Aquí está. Eso es. No sé qué dice. Aquí vamos a borrar esto. Perdón, un detalle que se me ha escapado, pero sigamos. Ahora sí, clase 11. ¿Cómo corresponde? Primer ciclo, historia de ciencias sociales, ¿cierto? ¿Cómo eran las vidas de las salitreras? Hoy día vamos a ver, chiquillos, ese tema desde la página 31 a la 46. Buenas tardes, señora Yolanda. Qué bueno que me escribió por el chat. Muy bienvenida a la clase. ¿Ya? Vamos a repasar las normas de la clase para que ustedes las tengan en conocimiento. Nunca está de más volver a mencionarlas. Primero que nada, debemos mantener una actitud de respeto y así colaborar con la unidad del grupo. Luego, ustedes ojalá puedan estar, si es que se pudiera, en un espacio libre de distracciones para que de este modo se puedan enfocar en el objetivo de la clase. Este medio que es Zoom es creado única y exclusivamente para la realización de las clases, por lo que debemos evitar hacer intervenciones de cualquier tipo y tampoco gritarme porque estoy con audífonos. ¿Recuerden eso? Gracias. Vamos a callar a los estudiantes para que tengan el micrófono apagado un ratito, ¿ya? Recuerden que esto es solamente para hacer clases, ¿ya? Por lo que debemos evitar hacer intervenciones de cualquier tipo y durante la clase existirán momentos, ustedes saben, en los que yo como profesora les voy a indicar algunas páginas que tienen que intervenir. Ya, estos momentos van a ser indicados porque les abre y tendrán un tiempo determinado y las respuestas a las preguntas que se les formulen deben quedar registradas en las distintas páginas de los libros que ya han sido avisados. Después de las normas de la clase, comenzamos. Activación de conocimientos previos. Vamos a ver, ¿ya? Veamos. Tenemos una imagen acá, ¿ya? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Díganme ustedes, chiquillos, ¿qué es lo que ustedes están viendo en esa imagen? ¿Qué cosa se ve en esa imagen? A ver, cuéntenme. Trabajadores, profe, Ya, de trabajadores, ¿dónde están? ¿Dónde creen ustedes que pueden estar? como en una oficina del En las salitreras. En una oficina de una salitrera. Muy bien. Y ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué características ustedes pueden destacar de la imagen que observas? que llevan como maletas. Ya, perfecto. Llevan como maletas. Muy bien. Ya, perfecto. ¿Qué más? Ellos ¿Qué- vivían ahí, profe. ¿Perdón? Antes en la salitrera tenía cada trabajador como una estadía. Ya. Sí, digámoslo así, es como, sí. Tenía un lugar reservado para poder vivir. Sí, los casados tenían un lugar, los solteros tenían otro. Sí, perfecto. Ya, muy bien, sí. Se les aseguraba un alojamiento, digamos. Ya. Muy bien. ¿Algo más que pueden destacar de la imagen? Hay hartas cosas, hay hartos detalles que se pueden ver. ¿Alguien puede distinguir qué es lo que se ve ahí al fondo? Un perro, profe. Un perrito, ¿cierto? ¿Y quiénes están acá? Los Los niños. niños, Hay niños, Mujeres. niños, esposas mujeres. que ahí vivían los obreros con su familia. Los obreros que eran casados podían, ¿cierto?, llevar a sus familias Tener al su norte para familia. trabajar en la salitrera, ¿cierto? Como les digo, a los hombres casados se les asignaba una pequeña vivienda que era, para aquellos años era bastante bonita en la zona norte, y a aquellos que eran solteros se les dejaba un alojamiento en barracas. Muy bien. ¿Y ustedes por qué creen que esta gente se mudaba a estas zonas de las salitreras? Para poder trabajar.
¿Ya? Y a la vez Perfecto. ellos ahí tenían, bueno, los dueños de las salitreras tenían pulperías porque todo lo que ganaban lo gastaban ahí mismo. Claro, vamos a hablar de eso más adelante. No me haga spoiler, por favor. Profesora, Sí, dígame. ellos se quedaban a vivir ahí porque la demanda del salitre era muy alta, entonces no podían viajar de lejos, pues, porque no todos eran de ahí cerca, Claro, sí, en mi tiene opinión. toda la razón. Tengo entendido que, a ver, en aquellos años, un tío de mi abuela, un tío, tiene que ser un tío que tenía harta edad, cuando volvió a la zona donde vivía mi abuela, que mi abuela era de campo, él venía de las salitreras del norte. Así que imagínense, gente del sur, de la zona de Valdivia, iban a trabajar al norte, así que tampoco no está tan alejada de la realidad su comentario. Muy bien, perfecto, ¿ya? Y ahora, chiquillos, luego de ver esta parte, vamos a ver nuestro objetivo de la clase. ¿Ya? Ahora que ya hicimos nuestra activación de conocimientos previos, vamos a ver. ¿Qué es esto? Explicar la vida de los trabajadores de las oficinas salitreras y de las ciudades de Chile. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un 2x1 bastante importante. ¿Ya? ¿Qué página vamos a trabajar, chiquillos? Aquí estamos, ¿cierto? Módulo 2, como ustedes ya saben, Chile siglo XIX y XX, unidad 1, la economía del salitre, ¿ya? Y luego las páginas de la 31 a la 46. Ya vayan revisando su texto, que de aquí vamos a trabajar este contenido en la clase de hoy. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo conocimiento? Va a ser 2. 1. Lo que es la vida en las salitreras, o sea, cómo se vivía dentro de estas grandes ciudadelas que estaban en el norte de Chile, para aquellos que tal vez tengan más edad y se puedan recordar de la telenovela que dieron hace un buen tiempo aquí en Chile llamada Pampa Ilusión, es muy cercana a la realidad de aquel entonces. No hay mucha, por lo menos la puesta en escena, la fotografía, ¿cómo es que decirlo? La escenografía de ese lugar es maravillosa y tiene mucho que ver con esto de lo que es nuestro tema de hoy, lo que es las salitreras, ¿ah? Igual de lo de la semana pasada. ¿Eh? Aquí está la vida de las salitreras y ojo con las consecuencias del apogeo del salitre. Ese monumento que ustedes ven ahí es súper importante, porque acá, a partir de lo que se ganó en la extracción del salitre, se pudieron hacer grandes obras de infraestructura en nuestro país. Por ejemplo, la construcción del viaducto del Mayeco. Avancemos. Miren. ¿Cómo era la vida de las salitreras? Esto aparece en la página 31 a la 33 de su texto de estudio. Ustedes tienen que, primero que nada, saber de que estas salitreras son oficinas, ¿cierto? Ya vimos la semana pasada en un mapa que yo les mostré, ¿cierto? Súper importante, que es uno de los 3 que encontré, pero eran mapas gigantes y yo ahí lo tuve que achicar para que cupieran en la diapositiva, pero eran mapas enormes donde salían prácticamente gran parte de las oficinas salitreras de una zona pequeña del norte, ¿ya? Estas oficinas estaban situadas en pleno desierto, donde hay condiciones climáticas que son extremas. ¿A qué me refiero con extremas? Primera cosa, en el desierto existe lo que se conoce como una oscilación térmica. En el día fácilmente puede superar los 38-40 grados y en la noche pueden haber temperaturas bajo cero. O sea, la diferencia que hay entre la temperatura máxima y la mínima es abismante. ¿Ya? Todo lo que es la naturaleza, la flora y la fauna en el norte está, ¿cómo es que se llama? Está supeditada, ¿cierto? Está acostumbrada, aclimatada a esta gran oscilación térmica, como les digo. En la noche era muy, muy helado, aunque ustedes creen que en el desierto es súper helado en la noche, muy helado en la noche. Y en el día hace mucho, mucho calor, ¿ya? Los trabajadores, los mineros, ¿cierto? Del caliche, del salitre, vivían en la misma oficina salitrera, en lo que se conocían como campamentos. Vamos a ver, chiquillos, cómo eran esos campamentos, porque ahí dice muy bien de que las condiciones de vida, de habitación, eran poco favorables. Les explico. Esta condición, ¿cierto? Estos lugares donde vivían estas habitaciones eran como una gran, ¿cómo decirlo? Es como que hicieron como un bodegón, como una bodega larga, ¿ya? Que estaba hecha con calamita, con planchas, ¿cierto? De esas gruesas antiguas. El piso estaba endurecido, tanto pisarlo, así que no tenían piso, y ahí es donde tenían ellos su habitación. Por eso es que en el día era un horno y en la noche era un congelador, un refrigerador, ¿ya? Estas construcciones, como les decía, se construyeron para los funcionarios tanto de mayor rango, son, como les digo, que son más cómodas y amplias. Para el obrero estaban los que yo les decía, estos como bodegones, ¿cierto? Donde ellos podían dormir. Pero para aquellos que eran los ingenieros, los médicos, el dueño
la salitrera de la oficina, para el químico que investigaba cierto el producto, eran unas casas maravillosas, muy bonitas, pero para el resto de la gente eran casas, viviendas tal vez de una más baja calidad, eran las casas que tenían las personas casadas, y este gran bodega, ¿cierto? Esta gran rancherío con calamita, con estas planchas, ¿cierto? Para resguardarse del frío, eran para el resto de los obreros que eran el minero en sí, que estaba expuesto al sol y al calor, y también a los productos químicos con los cuales hacían las explosiones para poder sacar el producto minero, ¿ya? Al obrero, como alguien dijo muy bien, se les pagaba en forma de fichas. Cada oficina tenía su propia ficha, que eran usadas en los negocios que conocemos hoy en día, los almacenes de barrio, es como las pulperías de aquel entonces, ¿ya? Y la pulpería era del propio dueño de la salitrera, así que él se ponían de acuerdo con la persona que estaba encargada de la pulpería para que ellos pusieran el precio que estimaran conveniente a los productos, ¿ya? O sea, el trabajador puede estar trabajando arduo y duro, de sol a sol, ¿cierto? Y donde trabajan los hombres y las mujeres. Estaban en las mujeres, para que ustedes sepan, estaban las libreteras, que eran las que retiraban las fichas, y las cantineras que servían comida o bebida a los hombres, especialmente a los hombres que venían de la faena minera, ¿cierto? Expuestos bajo el sol, les daban cierto rato para poder darles agua para que se hidrataran y para que también cocinaran para ellos, para que pudiesen ir a almorzar, ¿ya? Las consecuencias del apogeo de este proceso salitrero en el norte de Chile ayudó a que nuestro país tuviese una inversión en infraestructura muy grande, ¿ya? Como les digo, el único problema que tiene este proceso de cómo era la vida de la salitrera era que era muy duro para el obrero, muy complicado para el obrero, y el obrero al final terminaba endeudado dentro de las pulperías. ¿Por qué? Porque el dueño ponía el precio que quería. Vamos a apagar micrófonos para aquellos que están... Señorita Jessica, eso es. Así no interrumpemos al resto de los compañeros, ¿ya? Como les digo, los mismos obreros de las salitreras tenían que comprar en las pulperías. No se podía ir a comprar con ficha de la pulpería A la pulpería B, aunque la pulpería B tuviera el precio más bajo, porque la pulpería B tenía una ficha que era redonda y la pulpería A tenía una ficha que era un cuadrado. Y el nombre de la pulpería aparecía en la ficha A y el nombre de la pulpería aparecía en la ficha B. Era imposible poder comprar alimentos en otra pulpería. Tenían el monopolio de este proceso, de este proceso económico dentro de las oficinas, ¿ya? Pero, sin embargo, a pesar de todo este problema que tenían los obreros de salitre, que fue muy importante, es un momento complicado en la vida de nuestro país, porque en realidad, cuando empezamos con lo que es la cuestión social que vamos a trabajar más adelante, ¿ya? Cuando hablamos de ese proceso de reivindicación de los obreros con su trabajo, ¿cierto? Que fuera más equitativo el pago y todo eso, ¿ya? Se tomaba en cuenta de que esto era un trabajo de privados. Las oficinas salitreras nunca fueron de manos del Estado. El Estado solamente cobraba un impuesto sobre la oficina salitrera y sobre lo que extraía y lo que vendía, ¿ya? Así que este problema que después se suscita por por uno de los problemas que tenían los mineros, ¿cierto? El de la pulpería, terminaba siendo un problema entre privados, y el Estado poco se metió hasta que hubo distintas consecuencias negativas, derramamiento de sangre respecto a este proceso, ¿ya? ¿Creen que la revolución de octubre del año 2018 o sea, 2018, 2019, 2018, creen que es la más importante? No, han habido muchas. Entre eso, las consecuencias de este trabajo, ¿cierto? En las oficinas salitreras. Ya, continuamos. ¿Cuáles son las consecuencias de este apogeo salitrero en el norte de Chile entre 1880 y 1920? Esto lo podemos encontrar en la página 36 y 37. Tenemos distintos elementos que son positivos para nuestro país. Lo vamos a agrandar ahí para los compañeros que tal vez están viendo desde un celular. Primero tenemos que Chile se moderniza, se construyen líneas férreas desde Iquique a Puerto Montt, por eso les mostraba yo el viaducto del Mayeco. ¿Alguien sabe dónde se encuentra esa infraestructura que les mostré al principio de la clase? ¿En qué comuna aquí de la región? Los que vayan de repente al norte y se vayan por la ruta 5, han pasado muchas veces por ese lugar. Está a la entrada de un pueblo, de una comuna, pero de Mayeco, por algo se llama el viaducto del Mayeco. Coyipulli, profe. Muy bien, está en la entradita de Coyipulli, perfecto. Esa Sí. obra de ingeniería, chiquillos, es importantísimo, porque por fin se pudo conectar la región de la Araucanía a través de la línea férrea, del ferrocarril.
Por eso se habla de que la construcción fue desde Iquique a Puerto Montt, imagínense, una gran extensión, ¿cierto?, de terreno, de línea férrea, de línea de ferrocarril. También en las ciudades más grandes se empieza a construir el alcantarillado, redes de agua potable y se empieza a pavimentar y se sacan los adoquines y se pone algo un poco más agradable para caminar o para que anden los vehículos. Se empieza a generar tranvías. Aquí en Temuco creo que también hubo un tiempo un pequeño tranvía que circulaba por el centro de Temuco. Se construyen viaductos, por ejemplo, el del Mayeco, puentes y puertos. Ojo, el viaducto del Mayeco, ¿ustedes saben quién lo diseñó? Lo diseñó, nunca vino para acá, pero con planos, con elementos, con ingeniería, ¿cierto? Con diseño, lo diseñó Gustav Eiffel, él mismo de la Torre Eiffel. Nunca vino a Chile, pero le mostraron los planos del lugar y él diseñó el viaducto, así que ese viaducto es obra de su ingeniería, de su diseño. Para que tengan ese dato que es importante. Se construyen establecimientos educacionales, ¿ya? Y empieza también con este auge económico producto del salitre, se empieza a, ¿cómo decirlo?, a invertir en lo que es el desarrollo de los servicios públicos del Estado. Por lo consiguiente, se aumenta la cantidad de funcionarios públicos y se crean nuevos organismos estatales porque ahora se pueden, por ejemplo, financiar. Se crea el Ministerio de Obras Públicas, se crea el Ministerio de Agricultura, muy importante en nuestro país. Perdón. ¿Qué cambios? Sí, estamos bien. ¿Qué cambios demográficos podemos encontrar dentro de este proceso, ¿cierto?, de las oficinas salitreras, de este apogeo económico de las salitreras, página 38 a la 41. Tenemos que hubo un fuerte movimiento migratorio campo-ciudad en busca de mejores condiciones de vida, no solamente hacia el norte, sino que también hasta las zonas más pobladas, a las ciudades, ¿ya? No es que vayan a Iquique en el norte, sino que también se da un proceso para el resto del país donde la gente empieza a dejar los campos y busca una mejora en su condición de vida en la ciudad. ¿Ya? También aumenta vertiginosamente la población en el norte del país. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de este apogeo del salitre? Fíjense. Como Chile es un país que todavía hasta el día de hoy es un país que monoproduce y monoexporta. El prefijo mono significa uno. Producimos un solo producto y exportamos ese producto. En este caso es el salitre, ya en ese tiempo. Ahora es el cobre, ya. No le damos más valor agregado a este producto, sino que solamente nos dedicamos a extraerlo, limpiarlo y venderlo para afuera, ya. La economía chilena, y está al revés esa cosa, vamos a arreglarlo. La economía chilena, ya vamos a dejarlo bien hecho el tiro, aquí. Está bien, chilena, ¿sí? La economía chilena es dependiente del mercado internacional. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros como chilenos, y al vender un producto, al ser monoproductor y monoexportador de un solo producto, dependemos de lo que quieran comprar los otros países o los otros mercados internacionales. Si esos países no quieren comprar nada o están en alguna recesión económica y prescinden de comprar nuestros productos, por supuesto que vamos a tener un problema interno porque no vamos a tener a quien venderle y va a haber un problema de abastecimiento económico, ¿ya? Eso sí, durante esta época no hubo grandes avances en el desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque no fabricamos, solamente extraemos y exportamos un producto. No le damos, como les digo, un valor agregado, un valor mayor a este producto, ¿ya? Esto también, chiquillos, es influenciado por lo que es el imperialismo, este proceso que sucedió, ¿cierto? Y que causó una de las causas de la Primera Guerra Mundial, tanto de lo que es británico y estadounidense. Especialmente en Chile, chiquillos, ustedes saben de que las oficinas salitreras eran privadas. Sin embargo, estas oficinas salitreras eran privadas en manos de británicos. Eran muy pocas las oficinas que estaban en manos chilenas. Por ejemplo, la semana pasada yo les mostré una foto de don John Thomas North, ¿cómo que era? El rey de la salitrera, el rey del salitre, ¿ya? Que era un inversor inglés que tenía varias salitreras de importancia a su haber, ¿ya? Y más aún, como consecuencia económica, tenemos que la inversión de capitales extranjeros es a costa de los recursos naturales chilenos. O sea, lo que ha pasado hoy en día ya pasó, no hay nada nuevo bajo el sol. Otras consecuencias, por ejemplo, pueden ser las consecuencias sociales, ¿ya? Primera cosa, miren,
Tenemos que hay un distanciamiento de clases sociales. Existe la élite adinerada y la población obrera. Tampoco es nada nuevo bajo el sol. Como que todo se repite cíclicamente en nuestro país, ¿no? Lamentablemente hay una diferencia social muy importante y no solamente en lo que es el acceso a la educación o el acceso a los bienes de consumo, sino que también en el sueldo y en la calidad de vida. Y eso hasta el día de hoy se ve. Eso todavía es algo que nuestro país no ha podido solucionar. También, chiquillos, tenemos una inclusión de nuevos actores sociales dentro de nuestra sociedad chilena. Aparecen los empresarios, los comerciantes y los banqueros. Muy importante eso. Aparece un nuevo estilo de vida a costa de la ganancia de lo que es el salitre. Aparecen grupos sociales como las clases adineradas, como la élite, ¿cierto? Que tiene un proceso o viven ostentosamente y con el lujo, con marcada influencia francesa. ¿Ah? La ostentación, el poder mostrar lo que tú tienes, tu última ropa, tener las cosas de moda. Tampoco es tan diferente hoy día. Lo único que ahora no vienen las cosas de Francia, vienen de China, pero ese es otro cuento. Esa es harina de otro costal. ¿Ya? Sin embargo, la población obrera vivía sin tener las condiciones mínimas para una vida digna, ¿ya? Donde surge en nuestro país también, como consecuencia de este proceso, la clase media chilena. ¿Quiénes eran la clase media chilena? Aquellos que tenían mayor acceso a la educación y podían desarrollar diversas actividades económicas e incorporación de nuevos funcionarios del Estado. Y como último punto acá de estas consecuencias está la política. Como les digo, la administración de los ingresos que proporcionaba el cobro de impuestos de la extracción del salitre hizo que nuestro país tuviera una gran entrada de dinero por ese lado, ¿ya? Lo que creó, por ejemplo, un plan de obras públicas que ayudó a modernizar el país en distintos aspectos, por ejemplo, el aspecto de lo que es la infraestructura, las vías, las comunicaciones, la parte vial, ¿ya? Lo que al final terminó conduciendo, chiquillos, a la guerra civil de 1891, que trabajaremos más adelante, ¿ya? Va a ser tema de prueba ese, así que va a ser importante trabajar la guerra civil de ese año que terminó con la muerte del presidente Balmaceda. Ah, muy bien. Ya, jóvenes, a trabajar se ha dicho. Quiero que ustedes ahora agarren un cuadernito, agarren algún cosito y me vayan diciendo lo siguiente. Ya. Vamos a ver. Ya. Ay, no sé qué dice. Modelación. Ejemplo de actividad. No sale en el libro, pero nos va a ayudar a motivar el estudio en ustedes. Primera parte. Miren. Tenemos acá una imagen. Típica imagen de lo que es la zona norte. La pueden encontrar en portales como Memoria Chilena, ¿cierto? Como en el Museo del Salitre. Son fotos que tomaron, ¿cierto? Respecto de este proceso. Fíjense bien. Hay una imagen. ¿Quiénes son los que aparecen en esa imagen? A ver. Son obreros. Solo obrero. Obreros, muy bien. Perfecto. ¿Ya qué más? ¿Qué tienen en las manos los obreros? ¿Cómo están vestidos? Ya, palas joyeras se llaman esas, ¿cierto? Porque son las que hacen el hoyo en la tierra. Ya, ¿cómo están vestidos los obreros? ¿Están con zapatos de seguridad? ¿Están con overol? No, nada de eso, solamente con sus pantalones, alguno que otro con su polerita, pero Claro, no tienen nada de seguridad. ya, Ni casco, muy bien. nada. Por supuesto que nada, están algunos a torso desnudo porque así trabajaban bajo el ardiente sol de la zona norte de nuestro país, del desierto, ¿ya? Muy bien, chiquillos, aquí estamos en una imagen, es una pantalla, ¿cierto? Es una radiografía, es una muestra de lo que sucedía en aquel entonces en el norte de nuestro país. Vayamos viendo entonces. Primera pregunta, ¿qué razones explican la progresiva migración de personas hacia el norte durante esta etapa que estamos comentando? ¿Por qué se explica? ¿Qué razones hacen que una persona vaya del sur al norte o de la zona central al norte o del campo al norte? ¿Sí? Dígame. Ellos se trasladan así a donde, Porque buscando habíamos trabajos. No, Porque guiar a era la como lo que estaba de boom, por así decirlo, en el momento.
Ya, muy bien, señora Jessica. Lo que daba más ganancia en aquel momento era ser obrero de salitre. Se pensaba que era así, se creía que era así. Ya, muy bien. ¿Qué más? Vamos, ustedes me pueden comentar, no hay problema. Porque profe, yo creo porque Ujú. alguna gente no tenía mucho dinero, entonces para ir como ahí era como bacán, po, o sea, tú podías ganar dinero fácil igual. Y al final se ganaba dinero, ¿o no? O No, sea, no se se ganaban ganaba. su, Pichas. sí, eso, fichas. Por eso les nombraba Y por lo yo. menos, ¿Sí? Dígame. Sí, diga. que por lo menos con eso tenían como para sustentar a la familia. Claro, pero no era mucho el ahorro que se quedaba, porque, por ejemplo, Sí. como el precio del salitre no lo ponía, por ejemplo, en la oficina, sino que lo ponía el mercado extranjero, se podía vender, por ejemplo, el saco de salitre, estoy inventando, de 10 kilos se podía vender no sé, a 5.000 pesos, estoy inventando, ¿ya? Pero si este saco de salitre por alguna cosa baja su precio, también le costaba al minero, porque el minero se sacaba, o sea, trabajaba, ¿cierto? Se sacaba la mugre igual, hacía su faena igual, sacaba la cuota de extracción que tenía que sacar. Sin embargo, no podía, ¿cómo es que se llama? No recibía la ganancia que ganaba antes, porque el precio del salitre era muy fluctuante, era muy disperso, podía un tiempo estar bueno, otro tiempo estar malo. ¿Ya? Y eso no dependía ni del obrero de salitre ni de la oficina, dependía de los mercados extranjeros, ¿ya? Porque la calidad del salitre chileno es bueno hasta el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Y la pregunta 2, ¿por qué este fenómeno incidió en la transformación de la economía nacional? ¿En qué ayudó este fenómeno del salitre? A crear como construcciones, ¿Ya? eh, Sí, vas bien. Sigue nomás. Calle, mm, no sé. sí, como ferrocarriles. Ya, muy bien, como ferrocarriles. Perfecto, sí. Vas muy bien en tu elaboración de la respuesta. Sin embargo, te faltó una pequeña cosita que comentar ahí. Este fenómeno, ¿cierto? Esto del salitre, ayudó a la transformación de la economía nacional a partir del cobro de impuestos por extracción de salitre. Chile nunca tuvo una empresa salitrera de importancia, al contrario, fueron todas privadas. Sin embargo, ¿ya? Em, este proceso, no puedo escuchar. Este proceso, chiquillos, lo que hizo el Estado fue solamente cobrar los impuestos a los dueños de las oficinas. Y de ahí se tuvo Chile un ingreso económico que lo ayudó a mejorar ostensiblemente muchas de las cosas que hoy en día nos encontramos como obvias, por ejemplo, el alcantarillado, luz eléctrica, ¿cierto? Pero antes eran casi impensados. Y a partir de la ganancia que dejó esta explotación y venta de salitre, es la que nosotros podemos ahora verlo como algo, como ganancia. Fue como el gran boom, ¿cierto? La venta de salitre que ayudó a que Chile progresara en muchos elementos de infraestructura, mejoramientos, en fin. Muy bien, jóvenes. Activemos nuestro conocimiento y lo vamos a hacer a través de lo que es la ejercitación. Ahí está la mente. La mente, la mente, la mente, la mente, la mente. Muy bien. Vamos a irnos ahora a la página 34 y 35 de su texto de estudio. ¿Ya? Bien, muy bien. Hay una pequeña, un flujo, ¿cierto? Un diagrama de flujo que se llama flujo dentro de las oficinas salitreras con el afiche, con el sistema de fichas. Fíjense bien. Por el lado que tú lo mires, es un círculo, ¿ah? Que va hacia un sentido. Está el obrero, por ejemplo, empecemos el obrero, que va a comprar la pulpería. Esa pulpería, ay, ¿por qué? Perdón. Esa pulpería, ¿cierto? La manejaba el patrón que era el dueño de la oficina salitrera. Y este pagaba al obrero con fichas, el cual, ¿dónde le iba a gastar? A la pulpería y así seguía el círculo, ¿cierto? Sin fin. Sigamos ahora. Primera pregunta, dice, analice. ¿Era posible que las fichas fueran intercambiadas por productos en otro lugar fuera de la oficina salitrera? No, no era solamente la oficina salitrera, porque como el dueño tenía las pulperías,
Y él ahí se encargaban los obreros de poder gastar y comprar sus insumos básicos. Perfecto, muy bien. Muy certera su respuesta, mi señora. Muchas gracias. Segunda pregunta. Vayan anotando su respuesta en el libro. Recuerden que después yo voy a revisar libros. Ojo, los que me falten los libros tienen que entregar a los chiquillos a más tardar el viernes. No sé si el profe de inglés les dijo. Sí, porque tenemos que, ¿cómo es que se llaman? Los portafolios, por favor, también entréguenlos, porque es importante, ¿ya? Para que podamos revisar y tener las notas y no estar revisando a goteras. Revisamos todo juntos y somos todos felices. Ya. Segunda pregunta. Al juicio de ustedes, ¿le parece beneficioso para el obrero dicho sistema? No, ¿Por qué, mi caballero? Don Vicente. Ahí dice argumente. La idea es que usted ahora desarrolle su respuesta. Está bien el no. ¿Pero por qué? porque lo que ganaba, o sea, por ejemplo, un sueldo, la misma empresa lo hacía gastar en tener su propia pulpería, entonces no era un beneficio para el obrero eso. ¿Quién se beneficiaba con eso? En la empresa, el patrón. El patrón, ¿cierto? El que se salía beneficiado con este sistema de las pulperías era el patrón, no era el obrero. Porque el obrero, ¿cierto? Las fichas que recibía tenía que gastarlas sí o sí en esa pulpería y puede que la pulpería tuviera el precio por las nubes. Entonces, al final terminaba endeudado, en la siguiente paga tenía que pagar su deuda y esa deuda podía aumentar. Era un cuento bastante importante, ¿ya? Mire, acá tenemos, chiquillos, un texto que lo vamos a leer que también sale en su libro, ¿ya? Es un testimonio súper importante de aquel entonces, vayamos viendo. Acá. No lo puedo agrandar. Gregoria Becerra dice que se ha enterado de la viudez de su vecino, le cuenta que ella ya no vive en la oficina San Agustín en donde se conocieron, sino que en la Santa Ana, y que también se ha quedado viuda, y que para terminar de criar a sus hijos se ha puesto a trabajar de libretera. Con acento dolido, le cuenta la trágica muerte de su esposo, molido horriblemente entre los fierros del triturador del caliche, el chanco como le llaman, y de su drama tremendo cuando la compañía, como tenía por costumbre hacerlo, no le pagó ni una sola chaucha de indemnización. Todo lo que hizo el administrador fue ofrecerle un puesto de trabajo a ella. Pero después la estuvo rondando todo el tiempo tratando de cobrarle su obra de caridad con favores carnales. Y lo peor de todo, brama indignada Gregoria Becerra, es que ahora último a ese hijo de mala madre le ha dado por andarle tallando el naipe a su hija. Creo que se entendió esa parte. Y eso por ningún motivo lo iba a aceptar y que por esas y muchas otras injusticias de que son víctimas los pampinos, tanto hombres como mujeres, ella no ha dudado un santiamén en unirse a los trabajadores en huelga. Santa María de las Flores Negras, Hernán Rivera Letelier. Muy bien. Jóvenes, la pregunta es la siguiente. Si tuviesen que abandonar su hogar por trabajar en un lugar apartado como el desierto, ¿cree que una situación como la vivida por Gregoria Becerra le podría ocurrir a usted en la actualidad? Sí, sí, porque la mayoría de las veces, todavía hay personas así, como el caballero ese. ¿Ya? O sea, a usted le han tirado los cortes. Eso tratarían de aprovecharse de la mamá y si ven las hijas que son bonitas o algo así también. Yo, en lo personal, yo no me prestaría para eso, en mi punto de vista, porque trataría de salir de ahí y buscar en otra parte a donde mi hija estuviera a salvo y también yo. Claro, más tranquila, se entiende, ¿cierto? Claro. Ya, no solamente lo de la hija, fíjense cómo murió su esposo, murió en un accidente terrible. Claro, y más encima no le pagaron ni una chaucha, ni un peso, nada, y más encima el caballero se aprovecha de ella físicamente, entonces como... Eso es un acoso hoy en día laboral. Igual, claro, abuso. Sí, pues. Entonces hoy en día igual ahí pasan casos así. No, eso todavía pasa, eso es verdad. O como se dice, o afloja o se va del trabajo. Entonces, claro, algunas quedan calladas y aceptan eso y otras no.
Claro, cosa que no debería suceder porque al final él murió en una faena, que, o sea, murió a pesar de una forma horrorosa, sin embargo, tampoco es para que él le esté pagando con un favor, oye, ya tu esposo se murió, te voy a ¿cómo es que se llama? Darte este trabajo. A No, era conseguir el trabajo y tú me pagas de esta manera, no. No, porque más que mal, su esposo murió ahí y lo que ellos debieron haber hecho, haberle dado una indemnización por la muerte de su esposo. Y ojo, que eso Aparte, significa que la seguridad dentro del trabajo era súper mala. claro, porque no tenían seguros ellos, no tenían, Los implementos aparte el necesarios. sueldo era tan miserable en ese tiempo que yo creo que más que agachar la cabeza va a poder tener un trabajo y darle que comer a sus familias. Tampoco Sí, era una manera del caballero morir así, no no, se para lo merecía. nada. Qué horror. ¿Ya? Hay ustedes, ¿cierto? Claro, hoy en día, por ejemplo, por un trabajo, o sea, por una muerte dentro del trabajo te indemnizas. Así que total, lo que le pasó a la señora Gregoria se podría vivir, pero no totalmente aquí en nuestro país, eso es verdad. ¿Ya? Hoy día en la actualidad, por ejemplo, por un accidente laboral te tienen que pagar indemnización, que va a la ASH o qué sé yo, ¿ya? Te pagan tus años de servicio, en fin, pero así accidentes tan graves que no te los paguen y más encima te acosan, hay leyes que te sustentan, ¿cierto? Que te apoyan en esto del acoso laboral, tanto mujeres como hombres, ¿ah? Para que sepan ustedes. Apliquemos. Miren, aquí en el libro aparecen, ¿cierto?, las actividades de sistematización de autoaprendizaje. Página 43 y 44. Infiera, mire, dice, los dos pueblos en las festividades de septiembre. El padre Cobos, que aparece el 18 de septiembre de 1882. ¿Ah? Es una caricatura, ¿cierto?, donde aparecen los ricos y aparecen los pobres. Fíjense bien. Interesante, ¿ah? Interesantísima imagen. Ahí ustedes la pueden ver más grande. ¿Ah? Este es el peor de todos. Yo siempre que veo esta imagen me da como, ¿qué le pasó aquí? ¿Cierto? Está como, ¿qué está haciendo ese de ahí? Está pasando, está pasando su borrachera, parece. Fíjense cómo va pasando la carreta, ¿cierto? Cómo están estas personas con sus cosas arriba de la cabeza, cómo van los ricos, cómo están los pobres, ¿ah? Cómo están los obreros, son el tiro que son obreros, ¿ah? Y hay una diferencia abismante ahí. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué sectores sociales puedes identificar en la caricatura? A ver, a ver. ¿Qué sectores sociales? A ver. Se ven dos tipos como de personas así de alcurnia, como se dice, Ya. y gente campesina. Perfecto, muy bien. Ahí tenéis la respuesta lista. Ahora describa cómo están representados estos sectores. Vestimenta, actitud, etcétera. Ahí ustedes lo pueden hacer de forma mucho más amplia más adelante, pero fíjense, ¿cómo se encontrará ese hombre ahí de borracho que está vomitando? ¿Ah? No así las otras personas que antes no tomaban, los ricos no tomaban el vino era de rotos. El vino después se masificó con la publicidad, pero el vino no era de ricos, ellos tomaban licores venidos de Francia, qué sé yo. Están aquí, ¿cierto? Los más ricos en sus carrozas, los más pobres a caballo, los más pobres vestidos humildemente, los más ricos con trajes, ¿cierto? Montados sus caballos, con sombreros, con bigote. Acá no. Mírense cómo están los más ricachones. Acá por ejemplo, que fuera como patrón, ¿cierto? Está arriba del caballo y está con una fusta y le va a pegar a una persona, no sé si a la pareja que está acá o al caballero que está firmado al árbol. Eso ya depende de la explicación que cada uno le dé a la caricatura. Hay vino, hay licor acá arriba, se nota el tiro, por eso está así. Ojo la carreta, ¿dónde está pasando? Arriba de alguien. Ojo con eso. Y también cómo se encuentra esta persona de acá, ¿no? Está siendo castigada y la están arrastrando por el caballo, ¿no? Hay un castigo aquí de la clase alta.